Bendiciones, mis amados. Agradecemos al Señor pues por esta nueva oportunidad que nos da de poder entrar a sus hogares nuevamente con la bendita y santa palabra de Dios. Quisiera hoy pues compartirles una porción de la escritura que se encuentra en el libro de los Hechos y que narra pues la historia de un grupo de hermanos en la ciudad de Antioquía. El tema se titula Una manifestación de la gracia divina. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 11, verso 19 al 26. Dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Se congregaron allí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quisiera orar pues para pedirle al Señor que nos bendiga, nos dé sabiduría y que esta palabra pueda llegar al corazón de los que la escuchan. Padre, en este día te doy gracias por tu bondad y tu misericordia, porque nueva mañana son tus misericordias. Podemos ver, Señor, que cada día tú muestras tu bondad sobre esta tierra, sacando tu sol para justos y malos, dice tu palabra. Te pido en este día, Padre, que uses a este siervo inútil una vez más para llevar el evangelio de Jesucristo a cada uno de los hermanos que nos escuchan y nos ven a través de las redes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Soy el pastor Gabriel Rodríguez del Templo del Porvenir de la Asamblea de Dios en la República de Panamá. Dice la palabra del Señor en este pasaje que por motivo de la persecución que hubo a causa de la muerte de Esteban, Esteban fue el primer mártir de la iglesia, aquel joven lleno del Espíritu Santo que valientemente se levantó y dio un mensaje tan poderoso, tan ungido por el Señor, que usted lo puede ver en el capítulo 7 de este mismo libro de Hechos, y que dice la palabra de Dios que ese mensaje era tan tremendo que los judíos crujían los dientes, dice la Biblia. Ellos estaban, mi hermano, furiosos con lo que Esteban estaba enseñando, porque era guiado todo el tema que él desarrolló desde el principio. Le habló de los patriarcas, de Moisés. Fue un reprise que él le dio del mensaje de la palabra de Dios, y que era tan poderoso, hermano, que ellos estaban enojados que este jovencito le estuviese predicando a ellos la palabra de Dios y que le estuviese demostrando a través de ella que Jesucristo era el Mesías. Así que cuando ellos no soportaron, dice la Biblia, que agarraron a Esteban y lo sacaron fuera de la ciudad y la multitud lo apedreó. Dice la Biblia allí que Saulo, el joven Saulo de Tarso, o sea, Pablo, consentía, daba su visto bueno con lo que se estaba haciendo con Esteban. Aquí lo importante, hermano, es que todo esto Dios lo permitió con un propósito. Porque si usted lee la historia de la iglesia, los discípulos y los hermanos estaban en la ciudad de Jerusalén, ahí estaban pernoctando, todos vivían allí, dice que vendían sus propiedades y vivían en una sola comunidad.
y al parecer ellos no tenían pensado salir a llevar el evangelio a otros lugares. Por eso fue que Dios permitió la persecución. Cuando vino eso, ellos tuvieron que salir huyendo, escapando por sus vidas prácticamente, abandonando hogar, familia, profesiones, todas las cosas que ellos hacían, hermano, escapando por su vida. Dice que fueron dispersos por todas las regiones del mundo conocido de aquella época. Pero muchos, en medio de esa persecución, llegaron a otros lugares y el evangelio fue predicado de una manera tremenda. Prácticamente Dios a ellos los obligó a salir a predicar el evangelio de Jesucristo. Hoy en día, hermano, el evangelio se predica, pero quizás en muchos sectores de la iglesia hay personas que no sienten esa carga de llevar el evangelio de Jesucristo. Por eso que a veces Dios permite que se den este tipo de eventos difíciles, ¿verdad? Que a veces uno no entiende y uno no comprende cómo Dios puede permitir algo como esto, pero es que Dios lo permite con el propósito de que la iglesia haga la obra de Dios. Dice la Biblia aquí que cuando ese grupo de hermanos, dice, pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra, sino solo a los judíos. O sea, ellos no quisieron predicarle el evangelio a las personas que no eran judías, porque hay que ver algo, hermano. Estas personas, ellos estaban traumados por esa experiencia que ellos habían vivido. Habían perdido todo prácticamente por causa de su fe en el Señor. Ahora ellos llegaban a esas ciudades griegas y quisieron ser prudentes, de quizás no llamar la atención, porque emocionalmente ellos estaban golpeados, hermano, por la situación que habían vivido en Jerusalén, porque recuerde que en la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre, la primera iglesia que existió, ahí era que estaban ese grupo de cristianos que fueron esparcidos por toda la tierra. Y cuando ellos llegaron a estos lugares, ellos no quisieron, hermano, quizás levantar los ánimos de nadie, sino que mantuvieron un perfil bajo y solamente le predicaban a los judíos de esa región. Pero dice el verso 20, pero entre ellos habían unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. La pregunta aquí que cabe es, ¿por qué este grupo de varones sí se atrevió a compartir el evangelio del Señor a los griegos en Antioquía, mientras los que venían de Jerusalén no lo quisieron hacer? Hay varias explicaciones, hermano, de esto, porque es importante que podamos comprender esto. Primero podemos ver que estos varones eran de Chipre y de Cirene, o sea, ellos no venían de Jerusalén. Ellos no venían de sufrir la persecución y el trauma que sí vivieron los hermanos de Jerusalén. Ellos emocionalmente estaban sanos y no tenían ningún tipo de trauma, no tuvieron que huir por su vida ni nada de esto. Ellos eran griegos iguales que los que vivían en Antioquía. Así que les hablaron a sus paisanos en su propio idioma, su propio lenguaje. Pero lo más importante es que estos varones estaban llenos de fe y confianza en el Señor. Porque ellos, hermanos, no tenían ningún problema. Ellos tenían esa llenura del Espíritu Santo que produce esa fe y esa confianza. Por eso, hermano, hay que comprender a los hermanos cuando pasan por pruebas y situaciones difíciles. Porque es muy fácil aconsejar a la gente, darle palabras de fe y todo. Y eso es bueno. Pero, hermano, uno no puede juzgar a las personas porque en un momento dado no están haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Como eran el primer grupo que no se atrevió a predicar. Porque ellos venían de recibir un golpe muy duro, hermano. Pero, sin embargo, Dios siempre tiene a alguien. Y Dios tenía un grupo de hermanos de Chipre y Cirene
que ellos sí estaban en condiciones de hacer la obra de Dios. Y dice el verso 21, que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. El Señor estaba con ellos. O sea, esto nos habla de que del respaldo de Dios con ese grupo de hermanos valientes que se atrevieron a llevar la palabra a sus, mi hermano, a sus paisanos, si se puede así decir, a sus coterráneos. Y la mano del Señor, cuando dice la Biblia que la mano del Señor estaba con ellos, eso significa que hubo milagros, maravillas, sanidades. La Biblia no lo menciona, pero esa multitud de gente que ahí se convirtió nos muestra que no solamente fue que ellos oyeron la palabra de Dios, sino que ellos vieron las maravillas de Dios a través de este grupo de hermanos que estaban llenos de fe y de valor. Dice el verso 22 que eso que sucedió en Antioquía llegó a oídos de los hermanos que se quedaron en Jerusalén. Porque si usted lee la Biblia, que cuando hubo la persecución, capítulo 7, de hecho, a través de la muerte de Esteban, que se desató eso, dice que todos fueron esparcidos, pero dice menos los discípulos. Eso ahí lo explica la palabra de Dios. O sea, los apóstoles se quedaron en Jerusalén como líderes. Ellos no salieron huyendo. Ellos se quedaron allí dando la cara en la iglesia madre, como líderes que eran. Así que cuando la noticia llega al oído de ellos de que en Antioquía la mano de Dios se estaba manifestando, entonces ellos buscan a un discípulo, una persona de confianza, el hermano Bernabé, y lo envían a Antioquía para que fuese a ver qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y efectivamente, el hermano Bernabé, dice la Biblia, que fue a ese lugar a comprobar lo que esa buena noticia, porque hermano, en aquellos momentos que vivía la iglesia no eran buenas noticias lo que se vivía. Se oía de muerte, de persecución, de encarcelamiento. Eran tiempos muy difíciles que estaba viviendo la iglesia. Era la primera persecución que vivía la iglesia. Así que esta noticia de Antioquía fue como, hermano, un refrigerio para ellos. Oír que la mano del Señor estaba haciendo maravillas en medio de sus hijos, en medio de su pueblo. Qué bueno, hermano, es que cuando estamos pasando por pruebas, situaciones difíciles, hayan buenas noticias que nos conforten, que nos alegren el corazón, que nos den esperanza, que alimenten nuestra fe y que sepamos, hermano, que no todo está perdido, que no todo es mala noticia, que Dios está en control de su obra. Qué bueno es esto. Dice, muchos se convirtieron al Señor gracias a la fe de un grupo de hermanos que no dejaron de cumplir con su llamado y su ministerio en medio de una situación tan difícil. Esta es la actitud que debe tener los que creemos en el Señor. El mundo, hermano, ha vivido situaciones muy difíciles. Si usted le gusta la historia, estudie la historia de este mundo, de este planeta, la historia universal. Usted se dará cuenta, hermano, que en tiempos milenarios, tiempos inmemorables, siempre el mundo ha vivido situaciones difíciles. Guerras, terremotos, hambrunas, plagas de insectos, pestes, maremotos. O sea, la lista es grande, hermano. Incendios, como lo que vimos hace unos meses, el año pasado en Australia, en el Amazonas. O sea, el mundo ha vivido situaciones muy difíciles, hermano. Nuestros antepasados tuvieron que afrontar esas situaciones con menos herramientas y menos tecnología como la que hoy se tiene. Pero ellos pudieron sortear todos esos obstáculos y la humanidad siguió su curso, siguió adelante.
Quizás hoy en día lo que estamos viviendo, claro, es nuevo para esta generación. Yo en los años que tengo nunca había visto una situación como esta. Solamente había leído, he visto documentales de cosas que pasaron hace años atrás, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, situaciones devastadoras que ha vivido la humanidad. Pero hermano, ahora nos ha tocado a nosotros no verlo en la historia, sino vivir la historia de lo que hoy está pasando en este planeta. Pero hermano, de algo estoy seguro, de que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Esto se va a acabar. Así como Dios determinó un día para que empezara esto, Dios también tiene el día que esto va a terminar. Así que hay buenas noticias, hermano. Entonces vemos aquí que esa actitud de este grupo de hermanos, ¿qué trajo como consecuencia? Que una multitud de personas se convirtiesen al Señor. Y eso es lo que Dios está buscando. Aquí vemos, hermano, que Bernabé cuando llegó, dice el verso 23, cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó. ¿Qué es la gracia de Dios, hermano? Es la manifestación del amor de Dios, dice, sobre personas que no merecen tal bendición. Es la misericordia amorosa de nuestro Dios sobre la humanidad sin ningún tipo de prejuicios y limitaciones. Porque la gracia de Dios cuando se derrama, hermano, se derrama sobre todos. Dios no tiene que ver si la persona es grande, pequeña, si es blanco, es negro. No, hermano. La gracia de Dios no tiene prejuicio. Por eso el libro Apocalipsis dice que un día en el cielo estaremos reunidos de todo pueblo, linaje, lengua, nación, tribus, de todas las razas habidas y por haber de esta tierra. Estaremos un día todos unidos delante del Señor. Porque la gracia del Señor se ha derramado sobre toda la humanidad. ¿Por qué la gracia de Dios no se ha derramado quizás en ciertos lugares? Porque simple y sencillamente la iglesia no ha hecho su trabajo. Alguien tiene que ir allá y llevarle el evangelio a esas personas para que ellos sepan que Dios los ama. Y en el momento que hayan corazones valientes y llenos de fe, dispuestos a llevar el evangelio a lugares donde no se ha llevado la palabra, hasta lo último de la tierra, como dijo el Señor, entonces la gracia se derramará sobre esas personas, porque Dios quiere derramarla. Así que cuando Bernabé llega a Antioquía, dice la Biblia que lo que él vio, ¿qué fue? La gracia de Dios derramándose en medio de ese pueblo, salvando, sanando a aquellos hermanos temerosos que, claro, habían perdido todo, hermano, un trauma muy terrible. Y por la fe del Señor, ¿usted no cree que muchos de ellos hacían preguntas? Bueno, Dios, ¿por qué permitiste esto? Si yo creo en ti, confío en ti, he perdido mis propiedades, he tenido que dejar mi familia. Quizá ellos no entendían, pero ellos fueron confortados, hermano, por lo que Dios estaba haciendo en la vida de otros y salvando a aquellos que no lo conocían. Qué tremendo es el Señor, hermano. Entonces Bernabé comprendió que el amor de nuestro Dios no tiene límites y que Él ama a todas las personas por igual. Dice el verso 24, hablando de Bernabé, que fue el discípulo que los hermanos, las autoridades de Jerusalén enviaron para hacer un reconocimiento de lo que estaba pasando allá en Antioquía. Dice el verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, el hermano Bernabé, dice la Biblia, que era un hombre de testimonio, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. El testimonio de un hombre o de una mujer de Dios, hermano, es su carta de presentación. Pero dice su entrega y su dedicación, su honestidad y la lealtad a los principios cristianos
es lo que realmente hace que un hombre y una mujer de Dios tengan el respaldo divino en su vida. Esto es lo que hace la diferencia, hermano. Por eso el Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. El llamado, hermano, no garantiza que una persona sea salva. Lo que nosotros hayamos hecho para Dios tampoco garantiza que vayamos al cielo, hermano, sino tu vida de integridad, tu testimonio como hijo de Dios. Eso es lo que abrirá las puertas para ver la gracia de Dios manifestándose de una manera sobrenatural sobre tu vida. Por eso los apóstoles no se equivocaron cuando comisionaron a Bernabé para que fuese a ver lo que estaba sucediendo allá. Y mire que el verso 25 dice algo más de este hombre. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. ¿Qué quiere decir esto? Que Bernabé tenía otra misión que cumplir, que era buscar al apóstol Pablo, allá en Tarso, en la ciudad donde él habitaba. Porque Dios tenía un plan con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una pieza fundamental de lo que Dios quería hacer. Y por eso Bernabé es guiado por el Señor a ir a Tarso y traer al apóstol Pablo. Esta mención, hermano, pareciese que no tuviera nada que ver con lo que Bernabé vio en Antioquía, pero sí tenía mucho que ver. Porque Bernabé, al ir a Tarso, no lleva al apóstol Pablo a Jerusalén, lo trae a Antioquía, a la ciudad donde él estuvo, viendo la gracia de Dios manifestarse en la vida de esos hermanos. Y hermano, cuando Bernabé llega a Antioquía con Pablo, esos temerosos hermanos que fueron perseguidos y que la Biblia dice que Saulo de Tarso estuvo allí consintiendo cuando mataban a Esteban, vieron traer a Bernabé a esa fiera a la cual ellos tanto temor le tuvieron, convertida en un corderito, para que nunca más tuvieran temor, para que entendieran que para Dios no hay nada imposible. Ahora Pablo estaba entre ellos. Dice la Biblia que enseñaron por espacio de un año en ese lugar. Allí se establecieron, discipularon a esa multitud que dice la Biblia que se había convertido. Qué tremendo que ellos tuvieron el inmenso privilegio, esos hermanos en Antioquía, de tener a un maestro como Bernabé y al apóstol Pablo, que por espacio de un año los adoctrinaron, les enseñaron. Ellos vieron las maravillas de Dios, vieron cómo Dios respaldaba a estos hombres. Así que aprendieron muchas cosas y se regocijaron de que ahora ese perseguidor implacable estaba entre ellos. Quizás ellos nunca más iban a tener temores por ser perseguidos, por ser azotados, porque ahora ellos entendían que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas, que para Él no hay nada imposible, mis queridos hermanos. De que a veces Dios permite situaciones, sí, hermano, las permite con propósitos. Algunas veces vamos a entender esos propósitos, otras veces no los vamos a comprender. Pero lo importante aquí, hermano, es la fidelidad y la lealtad a los principios que hemos aprendido
de nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, esto fue una buena noticia. El ver cómo la gracia de Dios se manifestó y se sigue manifestando en el día de hoy, hermano. Dios no ha abandonado este planeta, hermano. Dios simple y sencillamente está cumpliendo su agenda, su propósito. Si tú y yo buscamos al Señor, nos metemos con el Señor, el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de que todo está en control por nuestro Dios. Yo estoy orando, hermanos, para que el Señor bendiga esta tierra y quizás a fin de año, es mi fe, de que saldrá una vacuna, hermano. Algunos dicen que dentro de 1 año, 2 años, yo no creo eso, hermano. Yo creo que Dios tiene misericordia y Él es bueno. Y ojalá este tiempo le haya servido a la humanidad para reflexionar, porque pareciera que algunos no han entendido el mensaje que Dios ha mandado a esta tierra. Pero el pueblo de Dios no debe estar temeroso. El pueblo de Dios debe estar confiando en el Señor, orando al Señor, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Bernabé fue el padre espiritual del apóstol Pablo. Fue su mentor, fue su maestro. Fue el hombre que lo instruyó. Qué bueno que Pablo tuvo un maestro. Dice, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Cuando hay líderes con esas condiciones, sus hijos espirituales van a crecer saludables, van a crecer vigorosos y darán buenos frutos. Porque eso es lo que Dios quiere que se haga dentro de su obra. Así que, mi amado hermano, qué bueno es saber que contamos con la gracia de Dios. Una gracia inmerecida, una gracia que nosotros, los humanos, no merecíamos. Pero como dice Juan, que de tal manera amó Dios a este mundo, que nos dio el mayor regalo que ha recibido esta humanidad, que es a su Hijo Jesucristo, que vino como una ofrenda de amor para con la humanidad. Así que, mi amado, no te entristezcas, no te preocupes. Dios tiene el control de todas las cosas. El Señor te va a bendecir. Tú saldrás adelante con tu familia. Solamente confía en el Señor, porque Dios es bueno. Amén. Hay una adoración que dice así: porque tú eres mi Dios, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Gracias, Señor, en este día, porque tú eres bueno, Señor. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas que me escuchan, me ven a través de estas redes. Pido por ellos, Dios, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú suplas sus necesidades, que tú sanes, Padre, a través de las llagas de nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor, toda enfermedad. Aquellos que quizás tienen familiares que están ahora mismo en el hospital, infectados con el virus que azota al mundo hoy día, pido, Padre, que visites a todos esos enfermos que están en los hospitales, especialmente aquellos que están en las salas de cuidado intensivo, Señor. No solamente de Panamá, sino del mundo, Señor. Porque hay miles de personas ahora mismo en salas de cuidados intensivos, debatiéndose entre la vida y la muerte, Señor. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, se derramen sobre ellos.
Y que los familiares de estos hermanos, Señor, de estas personas que claman a ti, puedan tener la certeza, Dios, de que tú escuchas sus oraciones, que tú traerás respuesta para la vida de ellos. Los bendigo en este día, Señor, y te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mantengan su fe en alto. Recuerden que la gracia de Dios se derrama muchas veces sin esperarla. Las bendiciones de Dios tocan a la puerta de tu casa. Hay buenas noticias. El Señor viene pronto, hermano. Y un día ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Todos estaremos en la patria celestial, revestidos de un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria, y seremos felices eternamente y para siempre junto a nuestro amado Señor. Porque Pedro dice, que esto es una momentánea prueba, una momentánea tribulación, porque lo que viene para nosotros es bueno y es eterno. Así que Dios me los bendiga y Dios los guarde, mis queridos amados, y nos vemos en un próximo mensaje, si Dios lo permite. Amén.